Bien, problema 1. Se tiene la siguiente figura, se puede ver, y ahí tenemos un disco de 3 centímetros de radio. Tres centímetros de radio, el cual gira en sentido horario tal como está indicando la flecha. ¿Cuál es el área generada por el disco en centímetros cuadrados si hace el recorrido desde el punto A hasta el punto B? Entonces, el primer tramo es un tramo inclinado, con un ángulo de inclinación de 30 grados, que sería desde A hasta este punto, que es la cúspide, ¿no? Luego, gira para colocarse en el plano horizontal y se desplaza hasta este vértice, pero está en el plano horizontal. Tiene que girar 90 grados prácticamente para colocarse en el plano vertical. Y estando ya en el plano vertical, se desplaza, ¿no?, rodando hasta llegar a su punto final, que es el punto B. Y entonces, al hacer todo ese recorrido, toda esta es la región barrida. O sea, la región verde y la región celeste. Todo eso es la región barrida. Y esa área de la región generada por el movimiento del disco es justamente lo que queremos. Bueno, el área estaría dividido pues en 3 áreas rectangulares de 9 por 6, porque el diámetro es 6 y entonces eso es el otro lado de ese rectángulo celeste. Entonces sería 3 regiones rectangulares de 9 por 6, más regiones circulares, ¿no? En realidad, esta región y esta región son semicírculos. Los dos juntos hacen un círculo de radio 3. Como este es 150 grados, esto es 90 grados y esto es 90 grados, este ángulo es 30 grados, ¿no? Porque 100 es 180 más los otros 180 hace 360, que expresado en radianes sería pi sextos radianes. Naturalmente, este ángulo de acá es un ángulo de 90 grados, es el que ha girado. Y el radio de giro alrededor de este centro instantáneo, ¿no?, porque ese es el centro de giro, donde ha girado la rueda para cambiar de plano inclinado a plano horizontal, ese es el centro de giro y por lo tanto este es el radio, que es de 6. Y aquí también el radio es de 6. Si yo quiero el área de esto, el área de un sector circular es un medio del ángulo por el radio al cuadrado. Pero el ángulo tiene que estar expresado en radianes. Sería un medio de pi sextos por el radio, que es 6 al cuadrado. Y aquí sería un medio de pi medios, porque el ángulo es 90 grados, por el radio al cuadrado, por 6 al cuadrado. Entonces, yo tendría que el área generada sería el área de los 3 rectángulos, 9 por 6 más 9 por 6 más 9 por 6, más el área de este sector circular, que es un medio de pi sextos por 6 al cuadrado, el área de este sector circular, que es un medio de pi medios por 6 al cuadrado, y el área de estos dos semicírculos que hacen un círculo completo de radio 3, ¿no? Hacen un círculo completo de radio 3. Y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, pi por 3 al cuadrado.
Entonces sería 54 más 54 más 54, 162. Más aquí tendría 36 sobre 6 es 6 entre 2, 3pi. Aquí tendría 36 entre 4, 9pi. Y aquí tendría 9pi. Entonces 9pi más 9pi más 3pi es 21pi. Si factorizo 3, me quedaría 3 por 54 más 7pi, que es justamente el área solicitada. ¿Está claro? Bien, pasamos a la siguiente, a la número 2. La número 2 dice, tenemos en este caso una lámina amarilla, que es la lámina PQRM, que va a girar sin deslizarse alrededor de esa lámina verde. Y entonces tendríamos que ver cuál es el desplazamiento que tiene esa lámina amarilla que parte del punto A y debe llegar al punto D. ¿Cuál es el menor recorrido del punto P? Cuando la lámina es la trayectoria hasta llegar al punto D, ¿cuál es el recorrido del punto P? Tenemos de datos que en ese trapecio el lado mayor AD mide 16. Los lados AB, BC y CD son iguales y miden 8, porque es la mitad de 16, ¿no? Porque 2AB es 16, entonces AB vale 8. O sea, AB, BC y CD valen 8. Y el cuadrado tiene un lado de 4 centímetros, el cuadrado amarillo. Este 4 centímetros, este 4 centímetros, porque ese lado tiene 8. Esto también tiene 8, este tiene 8 y esto tiene 16. Y si yo prolongo esto, trazo la perpendicular y trazo esta perpendicular, yo tengo que este es 8. Y como este trapecio es isósceles, entonces esto de acá es 4, 4, porque todo es 16. Por lo tanto, este es un triángulo notable. El triángulo cuya hipotenusa es el doble de un cateto. El cateto de abajo en este caso. Porque esto vale 8 y esto vale 4. Ese triángulo es el triángulo de 30, 60. Entonces esto vale 30. Y esto vale 60. Hoy vamos a borrar todo esto. Prácticamente, estos ángulos de la base son ángulos de 60 grados. Lo acabamos de justificar. Listo. Bien, entonces lo primero que va a hacer es que este lado QR se va a colocar ahí. Va a rotar alrededor de este centro instantáneo R y el lado QR se va a colocar acá. QR.
Entonces, tenemos que Q ahora estaría acá, ha girado 90 grados Q, el P estaría acá. Este punto podríamos llamarle A, aunque ese es del trapecio, pero vamos a llamarle A para no hacer los problemas. Ya está. Entonces, todos han girado 90 grados, todos los puntos han girado 90 grados para colocarse ese cuadrado ahí y prácticamente el punto P también. Entonces, el punto P ha girado 90 grados, y aquí está su giro de 90 grados. Está su giro de 90 grados. Y entonces su desplazamiento del punto P es este arco de circunferencia. Eso es lo que se ha desplazado. Ahora, todo va a girar alrededor de este centro instantáneo B, y entonces PQ se va a colocar acá, y para colocarse acá tiene que girar todo este ángulo. ¿Y cuánto vale todo ese ángulo? En vista que este ángulo es 120 grados, y lo sabemos porque si esto es 60, esto es 120, no, esto es 120, y esto es 90, entonces esto de acá es 90 y 120, 210, por lo tanto esto es 150 para que sea 360 grados. O sea, está girando esa arista PQ 150 grados para que el cuadrado se coloque en ese plano horizontal. Y el P iría para acá. Listo. Bien, en consecuencia, todo el desplazamiento del punto P es desde acá hasta acá. Hasta ahí. Ese arco de circunferencia que prácticamente corresponde a un ángulo central de 150 grados. Ya está. Bueno, y repetimos eso mismo porque por la simetría va a tener un desplazamiento análogo, ¿no? Ahí está un poquito mal dibujado, acá un poquito mal dibujado. Este es el primer desplazamiento, que es el desplazamiento que le vamos a llamar de longitud A, que corresponde a un ángulo de 90 grados. Este es el segundo desplazamiento que vamos a llamar de la longitud B, que corresponde a un ángulo de 150 grados. 150 grados es 5 por 30, o sea, 5 por pi sextos, 5 pi sextos radianes. Eso es el ángulo de 150 grados. Igual acá va a girar 150 grados, luego va a girar 90 grados, ¿no? Y prácticamente estas longitudes son iguales, A y B, ¿no? Y entonces aquí ya habría llegado al punto D, ¿no? A partir del punto A, y ya ahí habría llegado al punto P, y el desplazamiento es 2A más 2B. Esa es la medida del desplazamiento. Ya está, eso es el desplazamiento que ha hecho el punto P. ¿Y cuánto es A? La longitud del arco es el ángulo por el radio. En este caso, el ángulo es 90 grados o pi medios, y el radio, como este es un cuadrado del lado 4, el radio sería 4 raíz de 2. Entonces sería simplemente pi medios por 4 raíz de 2. Eso es A. O sea, 2 pi raíz de 2. Y el arco B sería el ángulo, que es 5 pi sextos por el radio, que es 4. 5 pi sextos por 4, que es en realidad 10 pi tercios. 10 pi tercios. Listo. Entonces, la longitud recorrida por el punto P es 2A más 2B. O sea, si yo multiplico por 2, esto sería 2 por 2 pi raíz de 2 más 10 pi tercios, ¿no? Si saco 2 afuera, ahí va a quedar 4. Saco el pi,
va a quedar solo raíz de 2 acá. Y aquí saca el pi también, ya saca un 2, me va a quedar 5 pi tercios. Pero voy a sacar un tercio. Si yo saco un tercio, aquí me queda por 3, porque 3 por un tercio es 1, y aquí me queda 0. Entonces, la respuesta sería 4 pi tercios por 3 raíz de 2 más 5 centímetros. Eso es el recorrido que habría hecho el punto P a lo largo de esa trayectoria. Listo. Buenas tardes, aquí Marcela ha enviado un problema. ¿Podría ayudarme con algunas dudas con respecto a la resolución del ejercicio? ¿Qué ejercicio es ese? El número 2, ¿no? Profesor, es El parte de ejercicio los 2. ejemplos Claro, de la es clase. el ejemplo 2 quieres, ¿no? Ya, Ah, sí. vamos al ejemplo 2. En la figura se muestra la lámina formada por un triángulo equilátero, un cuadrado de 9 centímetros. Y como ese es un triángulo equilátero, también el triángulo equilátero tiene lado 9 centímetros, por ser equilátero. Además, se tiene un círculo de radio 3. Un disco de radio 3. El disco rueda tangencialmente sobre el borde de la lámina, desde el punto A hasta el punto B, en sentido horario, tal como se está viendo. Hay el área de la región generada por el disco. Bueno, primero el disco va a girar hasta acá, ¿no? Va a girar sobre ese plano inclinado, que es un plano inclinado con 30 grados de inclinación. Es un plano inclinado con 30 grados de inclinación y va a girar hasta llegar a la parte más alta de ese plano inclinado. Y entonces va a barrer toda esta región, ¿no? Entonces, esa es la región barrida. Y nosotros queremos el área. Hasta el momento todo esto es lo que ha barrido. El área de todo eso sería si es que solo me pidiesen hasta ese punto, pero tiene que llegar hasta acá, ¿no? Entonces, ahora lo que tiene que hacer es un giro. Está en esa posición, o sea, está en el plano inclinado y tiene que girar, no rodar, no va a rodar, va a girar alrededor de este centro, va a girar, va a cambiar de dirección, va a girar de tal manera que estando en el plano inclinado de 30 grados de inclinación va a pasar a este plano horizontal. Y entonces va a ocurrir lo siguiente. Llegó hasta ahí y ahora gira, va a girar. Gira. Entonces, al girar va a pasar esto. Gira, está así y va a girar y entonces se va a colocar horizontalmente. Ha girado. ¿Cuánto ha girado? 30 grados, bueno, porque como todo esto es 90 y esto es 60, esto es 30 grados. Ha girado 30 grados. Ha girado 30 grados y prácticamente se ha desplazado esto de acá. Se ha desplazado. Este diámetro se ha desplazado hasta acá. Y bueno, luego de que se ha colocado horizontalmente así, para que eso ocurra, ha tenido que girar y también ha barrido todo este sector circular. Entonces, luego de estar horizontalmente, ahora recorre todo ese tramo horizontal. Y ahora estando así, también gira, ¿no? Estando ahí, gira.
Está horizontalmente y ahora va a girar alrededor de este centro instantáneo. No va a rodar, va a girar. Va a girar alrededor de ese centro instantáneo. Va a girar 90 grados. Va a girar 90 grados. Entonces, este va a ser el barrido que va a tener. Todo este es el barrido que va a tener. Un barrido de forma de sector circular. O ese barrido. Y una vez que se coloca verticalmente, ya sigue todo su recorrido en ese plano vertical. Entonces, prácticamente, el área de la región generada sería todas esos tres rectángulos marrones, más este semicírculo, que harían dos semicírculos, harían un círculo completo, más este sector circular, y más este sector circular que prácticamente es un cuadrante, ¿no? Entonces, todo eso sería el área generada al hacer ese disco, esa trayectoria, ¿no? Entonces, sabemos que este rectángulo es un rectángulo de 9 por 6, ¿no? Porque el diámetro es 6. Todos los rectángulos son 9 por 6. Entonces, yo tendría tres rectángulos de 9 por 6. Tres rectángulos de 9 por 6. Está. Tres rectángulos de 9 por 6. Más el área de este sector circular. Y el área de un sector circular es un medio del ángulo por el radio al cuadrado. Un medio de teta por r cuadrado. Donde teta es el ángulo central y r es el radio de giro. En este caso el ángulo central es 30 grados, que hay que escribir en radianes para que valga esa fórmula, o sea, pi sextos radianes. Y sería un medio de el ángulo, que es pi sextos, por el radio es 6, ¿no? El radio es todo este diámetro, es el radio de giro, es 6. Un medio de pi sextos, o sea, del ángulo central, que es pi sextos, por el radio 6 al cuadrado. Ya está. Ahora, este de acá, el ángulo es pi medios, naturalmente, porque es 90 grados, sería un medio de pi medios por el radio que es 6 al cuadrado, siguiendo esta fórmula. Y finalmente, esto que sería, pues, el área de dos semicircunferencias de radio 3, ¿no? De radio 3, de radio 3. Dos semicircunferencias de radio 3. Profesor, disculpe, Dime. ¿por qué se contaría la primera circunferencia si no forma parte del área o si forma parte? Ah, mira acá, mira acá, mira acá. Esto va rodando, ¿no es cierto? Va rodando. Entonces, todo esto, toda esta parte, cuando gira, va girando, ha barrido todo esto, ha barrido todo eso. O sea, tienes que contarlo porque ha barrido todo eso. Ha barrido todo eso. Porque barre desde acá. Entonces, tienes que contar todo. Hasta acá. Cuando llega acá, también ha barrido todo eso. O sea, esto también barre. Por eso tienes que contar todo. Ujú. Ah, ¿Está ok, claro? profesor, gracias. Sí, sí, ya entendí. Ah, ok. Ok. Bueno, entonces aquí son dos semicircunferencias de radio 3. Bueno, dos semicircunferencias. Si quieres, ahí es radio de una circunferencia, que sería pi por radio al cuadrado sobre 2, ¿no? Pero bueno, dos semicircunferencias hacen una circunferencia, o sea que finalmente esto es 9pi.
Y esto de acá es 36 sobre 4, ¿no? 36 sobre 4, 9pi. Y esto de acá es 36 sobre 6, 6 sobre 2, 3, 3pi. O sea, 9pi más 9pi más 3pi, 21pi. Más 54 por 3, 162. Si tú factorizas 3, te va a quedar 7pi más 54. Listo. ¿Está claro, jovencita? Ah, sí, profesor, muchas gracias. No hay de qué. Tienen micrófono y chat para participar y manifestar sus inquietudes o pedidos. Ok, ahora nos vamos con el siguiente problema. Que sería el problema 3. Se tiene una maqueta en forma de escalera construida a escala que cuenta con 58 peldaños. Desde la posición inicial se hace rotar una cruz siguiendo el perfil de la escalera. Si, tal como se muestra en el corte transversal. Si la cruz no debe resbalar en ningún momento sobre los peldaños, ¿en qué posición quedará al final del recorrido? Bueno, en primer lugar, ahí tenemos los 4 símbolos del casino: corazón, cocos, espadas y tréboles. Entonces, lo primero que va a hacer es que este trébol se va a colocar prácticamente acá y la cruz va a quedar así. Este es el primer peldaño, ¿no? El primer peldaño. Este vamos a llamarle primer peldaño, vamos a llamarle primero, este segundo, para ser prácticos. Que ría es este es el primer peldaño, pero a este vamos a llamarle. Y este sería el peldaño 58, pues, ¿no? Todo esto de acá, peldaño 58. Y entonces, la cruz prácticamente se coloca así, ¿no? Obviamente los corazones giran un poco, ¿no? Está el corazoncito. El coco también se coloca arriba. Y bueno, vamos a cambiar de color. El trébol se coloca abajo. Prácticamente se coloca horizontal, ¿no? El trébol. Y las espadas, bueno, ahí está las espadas. A ver, se colocaría así. Ahí está. Ya está. Luego sufre otro giro, ¿no? Y al sufrir el otro giro, es su primer giro, de la posición inicial, su primer giro. Sufre otro giro, el corazón se coloca de cabeza, los cocos de cabeza, las espadas de cabeza, pero arriba, y el trébol ahora se coloca así. Prácticamente, la posición inicial, la cruz estaba apoyada en el primer peldaño, en el primer movimiento, que es este de acá, la cruz ha quedado un poquito al aire porque los vértices son los que quedan apoyados en la escalera. En el tercer movimiento, prácticamente la cruz quedó apoyada en el cuarto peldaño y también en el tercero, ¿no? Está cubriendo dos peldaños, ¿no? Está cubriendo dos peldaños. No es un peldaño, cubre dos. Y ahora gira otra vez, ¿no? Gira otra vez. Y entonces los corazones le toca acá, los cocos para abajo, el trébol ahora se va arriba y las espadas al lado derecho, ¿no? Pero esta vez ya queda apoyado en el quinto y sexto peldaño. Quinto y sexto peldaño. Pero gira una posición más y se queda apoyado en el séptimo y octavo peldaño. O sea, en resumen,
En resumen, a nosotros nos interesa saber qué acontece en el peldaño 58. O sea, ¿cómo queda la cruz ahí? Prácticamente la cruz no va a girar y va a quedar algo así. Y no va a quedar apoyada solamente en el peldaño 58, sino también en el 57. Ahora, ¿cómo quedaría? Habría que verlo. Entonces, lo que sucede es que cuando llega el peldaño 7-8, recién la cruz tiene su cuarto movimiento, pero el movimiento no me interesa, a mí me interesa. Cuando la cruz llega otra vez a su misma posición, y como la cruz tiene 4 direcciones, naturalmente necesita 4 movimientos, primero, segundo, tercero, y en el cuarto movimiento vuelve a estar como estuvo originalmente, ¿no? O sea, cuando la cruz digamos, vamos a tomar de referencia esto. Está en el primer peldaño, la posición inicial, en la posición inicial es así, y entonces en el peldaño 7, cuando alcanza el peldaño 7-8, llamémosle peldaño 7, vuelve a estar igual. O sea, cuando alcanza el peldaño 13, en realidad el peldaño 13 y 14, ¿no? Vuelve a estar igual. O sea, en realidad, eso es porque cubre 2 peldaños cada vez, ¿no? Y así. Ahora, cuando, por ejemplo, eso es cuando nosotros queremos ver eh, que el que se está apoyando, ¿no? O sea, la figura de la parte inferior, igual que la figura 1, es una espada. Espada, espada, esta espada. Cuando la espada es la que está apoyándose en la parte más baja. Naturalmente es 7-8, X13, 14, pero vamos a tomar uno de ellos nada más, ¿no? Ahora, si, por ejemplo, el que se apoya es un corazón, en la parte de abajo, si se apoya el corazón queda abajo en el peldaño 4 y tendríamos que sumar 6 unidades. En el peldaño, naturalmente 8, 9, 10 tendría que ser, ¿no? Entonces sería el peldaño 10 más 6 unidades, el peldaño 16 y así. Así sucesivamente. Entonces, el corazón queda abajo cuando está en el peldaño 4, 10, 16, etc. Entonces, como este es el peldaño 58, en realidad 57, 58, ¿no? Entonces, y nosotros sabemos que del peldaño 4 al peldaño 10, ¿no? Que es cuando el corazón está abajo, como acá. Vamos a sombrearlo. Vamos a sombrearlo. O sea, así, cuando el corazón está abajo, eso ocurre en el peldaño 4, en el peldaño 10, en el peldaño 16 y así sucesivamente. O sea, en un peldaño que es múltiplo de 6 más 4, porque 10 es múltiplo de 6 más 4, 16 es múltiplo de 6 más 4. Y como 58 es múltiplo de 6 más 4, 54 más 4, entonces todos estos quedan en la misma posición de la figura resaltada acá, ¿no? Es la figura del peldaño 4. Se quedan en esa misma posición.
O sea, esta también tendría que ser igual. Está el peldaño 58, que es justamente la parte de abajo. El peldaño 4 y el peldaño 58 van a recibir la misma cruz de la misma forma. O sea, la cruz va a ser exactamente igual a esta. Es decir, esta. Alternativa D. Ok, ¿está claro? Bien. Nos vamos ahora al problema número 4. Durante una clase de diseño gráfico, un grupo de estudiantes trabaja con figuras en el plano cartesiano. Una de ellas es el cuadrilátero ABCD y el profesor solicita que primero roten esa figura alrededor del punto E, que es el punto cuyas coordenadas ahí se están viendo. Esa es la primera acción. Y la segunda, que se trasladen 6 unidades hacia la derecha para simular un efecto visual. Listo, esas son los dos movimientos y finalmente, ¿cuál es la suma de ordenadas de los vértices al tener ya la posición final? Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas X, Y. Por lo tanto, tengo mi punto A para ese sistema de coordenadas X, Y. Para ese sistema de coordenadas X, Y, tengo mi punto A. Este es el sistema de coordenadas X, Y. Tengo mi punto A, que es el punto menos 6 menos 1. O sea, aquí, ese sería el punto A. El punto B, que es menos 5, 1. O sea, estaría encima del eje X. El punto C, que es menos 2 menos 2. O sea, este sería el punto C. Y el punto D, que es menos 3, 2. Ese sería el punto más alto, en realidad. Ya está. Entonces ese es el cuadrilátero, ¿no? Ok. Entonces, ese es el cuadrilátero ABDC, en realidad. Y nosotros queremos que gire alrededor del punto E, el cual es 5 menos 4, que justo es un punto que está en el cuarto cuadrante. Bien, ahora, eh, nosotros queremos una primera acción, que esta figura gire 90 grados en sentido antihorario alrededor de este punto E. O sea, este cuadrilátero va a girar 90 grados. Por ejemplo, el punto A va a girar 90 grados. Está en esta posición y entonces va a girar 90 grados
alrededor del punto E. 90 grados. Entonces significa que si esto es la visual desde A hasta E, esa visual rota 90 grados y este sería el A. Que vamos a llamarle A' en su posición final, después de girar 90 grados. Eso significa, y si acá nosotros tenemos la distancia vertical, como esto es -1 y esto es -4, la distancia vertical de -1 a -4, que está más abajo, ¿no? -4 a -1. ¿Cuál es la distancia vertical de -4 a -1? La distancia vertical de -4 a -1 es 3. La distancia vertical entre esos dos puntos es 3. ¿Y cuánto es la distancia horizontal? Desde -6 hasta 5. -6 es hasta el origen de coordenadas y 5 es después del origen de coordenadas, entonces en total sería 11. 11 sería de distancia horizontal. Entonces eso significa que si yo roto, va a preservar estos mismos valores. Este 3 va a ser la distancia ahora horizontal y este 11 ahora va a ser la distancia vertical. Por lo tanto, el punto A', significa que si E tiene coordenada 5, ahora le tenemos que quitar 3. Tenemos que quitarle 3 porque la abscisa estaría 3 unidades antes, sería 5 menos 3, 2. Y la ordenada, que originalmente era -1, más bien, o digo, es -4, más bien tendríamos que bajarlo 11 unidades. Sería -4 menos 11, ¿no? Y eso da -15. Eso sería la nueva posición de A'. O sea, 2 menos 15. Esa sería su coordenadas de ese punto. Listo, de A', ¿no? Ok, ahora lo mismo hacemos con B. B tiene coordenadas -5, 1. Entonces la distancia vertical del punto B al punto E es -5 que está encima del eje X, o digo, -5 que está al lado derecho y 5, -5 al lado izquierdo y 5 al lado derecho, ¿no? Entonces, la distancia de -5 a 5, la distancia horizontal es 10. Esa distancia horizontal es 10. El punto B, que está a -5, 1, al punto E, que está en la posición 5 menos 4, la distancia horizontal desde -5 hasta 5 es 10. Y la distancia vertical de 1 hasta -4, 1 está arriba y -4 abajo, sería 1 más 4, 5. Está. Entonces, al girar 90 grados, esto gira 90 grados, gira 90 grados, entonces ese 5 ahora sería la distancia horizontal y el 10 sería la distancia vertical. Que estamos mirando, digamos, esa figurita. Entonces, las nuevas coordenadas de este punto sería para el eje X, 5 unidades más allá. O sea, esto sería 0 en realidad, ¿no? Aquí hay que quitarle 5 unidades. 5 menos 5, 0. Y verticalmente, -4 sería 10 unidades para abajo. -4, -10, -14. Eso sería el punto B'. Ya está. Ahora C. Lo mismo hacemos con C. C está acá. Y va a girar 90 grados. C es -3, 2.
y va a girar 90 grados alrededor del punto E, que es 5 menos 4. ¿Cuánto es la distancia horizontal y la distancia vertical? La distancia vertical desde menos 3, desde 2 hasta menos 4 es 6. Menos está más arriba y menos 4 abajo. A es menos 2, no es 2. C es menos 2. Ahí está, menos 2, menos 2 es, ¿no? C es menos 2, menos 2. Entonces la distancia vertical desde menos 2 hasta menos 4 simplemente es 2 unidades, ¿no? Y la distancia horizontal de menos 2 hasta 5, ahí sí sería 7 unidades. Entonces, esto va a girar 90 grados. En consecuencia, ahora ese 2 va a ser la distancia horizontal y el 7 va a ser la distancia vertical. Por lo tanto, este punto C' va a ser a 5 le quito 2, 3. Y a menos 4 lo bajo 7 unidades para abajo. O sea, menos 4, menos 7, menos 11. Eso va a ser las nuevas coordenadas de C, o sea, el C'. Y el D, igualito, ¿no? El D agarro, que es de coordenadas menos 3, 2. Y el E que es coordenada 5, menos 4. La distancia vertical de 2 a menos 4 es 6. La distancia horizontal de menos 3 a 5 es 8. Entonces, lo giro 90 grados. Giro 90 grados. Y al girar 90 grados, entonces este 6 ahora viene a ser horizontal y este 8 vertical. Entonces a 5 le quito 6 unidades y eso sería menos 1. Y al menos 4 lo bajo 8 unidades, sería menos 4, menos 8, menos 12. Estas son las coordenadas de la figura rotada. Ok, listo. Ahora voy a borrar esto. Ese es el primer movimiento. Ahora, el segundo movimiento es más directo, ¿no? Porque el segundo movimiento es un movimiento horizontal. Y el movimiento horizontal va a ser una traslación de 6 unidades hacia la derecha. O sea, se va a mover hacia allá, la figura, 6 unidades. O sea, el eje X es el que va a sufrir un cambio de sumarle 6 unidades al eje X. Solo al eje X, porque se va a desplazar horizontalmente. Y la componente vertical, o sea, la ordenada, no cambia. Entonces sería 2 más 6. 0 más 6, 3 más 6 y menos 1 más 6, ¿no? Solo la componente horizontal, solo una abscisa. Entonces las nuevas coordenadas son esas, pero al final de cuentas no importó porque lo que piden es la suma de las ordenadas, o sea, suma de menos 15, menos 14, menos 11 y menos 12. Y al sumar ellas, eso da menos 52, alternativa B. Listo. Ok, ese es el problema 4. Tiene micrófono y chat para participar. ¿Está claro? Bien, si tiene algún pedido, alguna pregunta o quiere compartir algo, tiene micrófono y chat. Bien, pasamos al número 5.
Patty tiene dos láminas, donde cada lámina está compuesta por un cuadrado y 4 triángulos congruentes. Tal como lo puedes ver, ¿no? Ahí está un cuadrado y 4 triángulos congruentes alrededor del cuadrado. La primera lámina gira 2070 grados en sentido horario y la segunda lámina 1170 grados en sentido antihorario. ¿Cuál es la suma de los números que quedan ubicados en los triángulos superiores de cada lámina? A ver, si esta primera lámina gira 90 grados, el 1 va a pasar a la posición del 2. Si gira 180 grados, el 1 se va a colocar abajo. Si gira 270 grados, el 1 se va a colocar en la posición del 4. Y si gira 360 grados, la figura te quedaría igualito que esta. No pasaría nada. Pareciese que no se hubiese movido, pero eso no solamente ocurre cuando gira una vuelta, sino cuando gira un múltiplo de una vuelta. O sea, una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, 80 vueltas. Pero 2070 no es exactamente un múltiplo de una vuelta. O sea, si yo lo divido entre 360, sería por 5, ¿no? 5 por 0, 0, 5 por 6, 30. Sobra 3, 5 por 3, 15, 18. Resto, sale ahí 270. O sea, en realidad sería 5 vueltas completas y sobra 270. O sea, sería un múltiplo de 360 y sobra 270. ¿Está? O sea, prácticamente lo que nos interesa es lo que sobra, porque el múltiplo de una vuelta va a hacer que quede la misma posición. En realidad es solo como hubiese girado 270 grados. Y si gira 270 grados, ¿dónde se coloca el 1? El 1 se coloca en la posición 4, ¿no? El 1 se coloca en la posición 4. Entonces la figurita quedaría así. El 1 se quedaría en la posición 4. Ahora, si este gira en sentido antihorario, 1170 grados, pues 1170 tampoco es múltiplo de una vuelta, porque es 360 por 4, 1080, y sobra 90 grados. O sea, es múltiplo de una vuelta más 90 grados. O sea, prácticamente es como si hubiese girado 90 grados. Y si gira 90 grados, ojo, en sentido antihorario, entonces el 1 pasa a la posición del 4. 1 pasa a esta posición. Prácticamente, en esas circunstancias, el número que queda arriba sería el 2 para este caso, y el número que queda arriba para este caso sería el 4. Nos piden los dos números de arriba. 2 más 4, que sume los dos, sería 6. Listo. Ok. ¿Está claro? Jóvenes, se escucha, ¿no? Ya. Bien, si quieren participar o tienen alguna pregunta, ya saben que tienen micrófono y chat abiertos para que participen. Problema 6. Problema 6 dice lo siguiente. En la siguiente sucesión, cada figura circular está dividida en 8 sectores circulares, como una pizza en 8 partes. En 8 partes congruentes, en 8 pedazos iguales. Y en algunos sectores se han dibujado un punto
un asterisco y un pedazo sombreado, un sector sombreado. ¿Cuál será el resultado de superponer la figura 86 y la figura 135 mediante una traslación? Entonces, figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ¿no? Primero vamos a ver qué pasa cuando nosotros queremos averiguar las siguientes figuras, ¿no? Sucede que acá vamos a preocuparnos primero por el punto. El punto simplemente va a cambiar de posición. Pasa de acá a su opuesta. Y luego de su opuesta regresa al mismo punto. Y así, o sea, va pasando desde su posición a su opuesta. Nada más, es lo único que hace. Eso hace el punto. Ahora, ¿cuándo está en su misma posición? Cuando la figura es impar. Figura 1, figura 3, figura 5, etc. Y cuando está en posición par, la figura, pues, si es una figura par, entonces estaría el punto en la apuesta, ¿no? O sea, el punto es fácil. Entonces, para la figura 86, para la figura 86, como la figura 86 es par, entonces a ese puntito le toca la opuesta, porque los que tienen posición par, el puntito está ahí. Ahora, si ahora vamos a ver con el asterisco qué pasa, ¿no? Con el asterisco, primero está en esta posición, luego girando en sentido horario pasa esta posición. Salta uno para el siguiente, salta uno para el siguiente, salta uno para el siguiente y así. Pero como hay 8 posiciones, entonces en la posición 9 volvería a estar igualito que en la figura 1. Por ejemplo, esta es la figura 5, el asterisco, ojito, en sentido antihorario, pasaría a la posición, a la siguiente posición que sería esta. En la figura 7 acá, en la figura 8 acá, y en la figura 9 vuelve a estar como al inicio. O sea, cuando es un múltiplo de 8 más 1, coincide con la figura 1. Cuando es un múltiplo de 8 más 2, con la figura 2. Cuando es un múltiplo de 8 más 3, con la figura 3, etcétera, etcétera. Cuando es múltiplo de 8 más 7, con la figura 7. Y cuando es múltiplo de 8 más 8. O simplemente múltiplo de 8 con la figura 8. Ahora, pero 86 es múltiplo de 8 más 6. 80 más 6. Entonces va a coincidir con la figura 6, que el asterisco está acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a hacer el análisis para el pedazo de pizza sombreada, ¿no? Pedazo de pizza sombreada salta 2 posiciones. Está en esta posición que vamos a llamarle 1. Salta a la posición 3, no a la 2, sino a la 3. En sentido horario, ¿ah? Vamos a borrar esto. Esa es en sentido horario. Después pasa a la posición no 4, sino 5. Después a la posición 7. O sea, va saltando de 2 en 2. Como va saltando de 2 en 2 y hay 8 pedazos, entonces solamente va a ir saltando de 2 en 2, va a volver a estar al estado inicial acá, otra vez. O sea, la figura 5 coincide con la figura 1. O sea, la figura, para el caso del pedazo de pizza, la figura 5 o múltiplo de 4 más 1 coincide con la figura 1. Múltiplo de 4 más 2 coincide con la figura 2. Múltiplo de 4 más 3 coincide con la figura 3. Y múltiplo de 4 coincide con la figura 4. Como 86 es múltiplo de 4 más 2, 84, que es múltiplo de 4 más 2, entonces va a coincidir con la figura 2, o sea, con esta. Está. Entonces, esto es mi figura 86. Y mi figura 135 no hay problema. Como 135 es impar, el puntito está en la misma posición que originalmente. Y como 135 es 132
más 3, 132 es un múltiplo de 8. 132 es un múltiplo de 8, obviamente. Entonces, 132, a ver, 140 es múltiplo de 8, ¿no? Ah, no, 140 no es múltiplo de 8, ¿no? 140 no es múltiplo de 8. 160 sería. 160 menos 20. 160 menos, menos 16, menos 24. A ver, 160 menos 24. 160 menos 24 es 136. Ya, 136 es múltiplo de 8. 136 es múltiplo de 8. Ah, ya. Entonces, este es múltiplo de 8 más 7. Múltiplo de 8 más 7 porque si yo le quito, a ver, 32, esto va a quedar 128. 128 es múltiplo de 8. Y 128 más 7 es 135. Está. Eso es 128. Que es múltiplo de 8 más 7 sería, ¿no? Entonces, como este es múltiplo de 8 más 7, a ver, múltiplo de 8 más 7 significa que va a quedar como la figura 7. Pues si la figura 6 es así, como la figura 7. Tengo que dibujar mis 8 pedazos. 1, 2, ahí van 4 y ahí están los 8 pedazos. En la posición 6 la estrella estaba ahí y en la posición 7 la estrella pasa para acá. Ahí está. A ver. Originalmente estrella posición 1. Ah, no, para el sentido contrario estamos haciendo, ¿no? Para acá, pasaría para acá. A ver, figura 5, figura 6, figura 7. Acá pasa la estrella. Ahí pasa la estrella. Ya está. Entonces la estrella pasa para acá, figura 7. Y entonces en la figura 8, ya, eso sería la estrella. Y ahora el pedazo sombreado es 135, es múltiplo de 4 más 3, 132 más 3, ¿no? 132 que es múltiplo de 4 más 3. Como es múltiplo de 4 más 3, entonces queda como en la posición 3, que es así. Está. Entonces la figura, al sumar los dos, quedaría así. Al superponer esto con este, quedaría así. O sea, como está indicando la alternativa A. La alternativa A.
¿Está? Ya está. Ok. ¿Está claro, jóvenes? Listo. Tiene micrófono y chat para participar si tienen alguna consulta. Bien, vamos al siguiente. Ok. Listo. 7. Tienes 3 tipos de fichas formadas por cuadraditos de 1 centímetro de lado. Y se quiere obtener una ficha semejante a la ficha tipo 1 utilizando los 3 tipos de fichas. ¿Cuál es la ficha más pequeña semejante a la del tipo 1 y cuántas fichas tendría que utilizar? Pero tiene que haber los 3 tipos. Entonces, prácticamente quieres una especie de escalera. No solo que esta escalera va a tener que ser el doble de tamaño de paso, ¿no? O sea, aquí el doble del tamaño de paso. El tamaño de paso tiene que ser el doble de medida, ¿no? El doble de medida tiene que ser el tamaño de paso. Así. Ese es el más pequeño. A ver si es posible construirlo con todas esas fichas, ¿no? Convenientemente. Ese sería. Pero vamos a ver si eso es posible. Ahí está, esa ya es la figura semejante. Entonces, lo que yo quiero naturalmente es el menor número de fichas y como yo quiero el menor número de fichas, voy a tener que utilizar la mayor cantidad de fichas más grandes para que haya el menor número de fichas. O sea, las fichas más grandes son estas, ¿no? Esto es lo que debo utilizar más. Tratar de utilizar más. Los otros también tienen que participar porque tienen que participar los 3 tipos. Entonces, esta ficha es la que debo utilizar más, por lo menos un par de veces al menos, ¿no? Una vez nomás, bueno, ya sería un caso un poco. Pero sí se puede 2 veces, mira, ve. Esto lo colocas acá, colocas la escalerita acá y lo empatas con esta escalerita misma, pero en sentido opuesto y formas algo que te podría ayudar, ¿no? A ver, así. Ahí mira. Justo lo engrampas. Ahí están las 2 escaleritas, que son las fichas más grandes. Y es lo más que puedes utilizar, porque si utilizas otra vez otra escalera, ya vas a sobrepasar los límites de esto que queremos formar. Entonces, lo otro
lo puede rellenar con las más grandes ahora, que son las del tipo 2, después de la escalerita, el del tipo 2 es la más grande, aquí está 2 de 3. Aquí no puedo más que una de 2, aquí una de 2 y una de 2. Y ya formo esta escalera más grande. En total con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fichas como mínimo, ¿no? ¿Por qué como mínimo? Porque he utilizado las más grandes de preferencia. Y han participado los 3 tipos de fichas. Bien, nos vamos a la número 8. La número 8 dice: se quiere conocer la altura de un edificio y Miguel, que es estudiante de óptica, coloca frente a sus ojos una regla de 25 centímetros de altura. Si la distancia de los ojos a la regla es de 40 centímetros y él se encuentra ubicado a 24 metros, desde su ojo hasta acá, hasta la base del edificio hay 24 metros, ¿cuál es la altura del edificio? O sea, ¿cuánto es la altura H del edificio? La altura que podríamos llamarle H. Entonces, para eso, aquí está la regla de 25 centímetros o 0,25 metros. Aquí está la distancia del ojo a la regla, que es 0,4 metros, o sea, 40 centímetros. Del ojo a la base del edificio es 40 metros y yo quiero esta altura X. Bueno, semejanza de triángulos, ¿no? 0,25 es a 0,4, como sus homólogos, que son X, es a 24. Entonces, ya tenemos la ecuación y operando tenemos que eso sale 15. Por lo tanto, la altura del edificio es 15 metros. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Tenemos hasta el momento 14 semanas desarrolladas, como para que usted pueda de repente hacer alguna pregunta al respecto de algún tópico de las 14 semanas, ¿no? Naturalmente de habilidad lógico-matemática. Bien, tiene micrófono y chat para participar, como vuelvo a informar.
A ver, ejercicio 2 de clase, ¿no? Ya. Rosita dispone de un trozo de madera formado por 4 triángulos, tal como se puede ver, 4 triángulos equiláteros de 10 centímetros de lado. Y ella hace girar un disco de radio 3 centímetros, desde el punto A al punto D, que es este punto de abajo, por la trayectoria A, B, B, C, C, D. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre el centro? Vamos a llamar el centro de ese disco. En primer lugar, ese disco está prácticamente horizontalmente, ¿no? O sea, está haciendo tangente a este plano horizontal. Está en el plano horizontal. Lo primero que debemos hacer es que gire para que se coloque en este plano inclinado. Entonces, para que se coloque en ese plano inclinado, va a tener que girar, ¿no? Va a tener que girar. Estando en el plano horizontal, va a girar alrededor de este punto A y va a girar de tal forma que ahora se va a colocar tangente a ese plano inclinado. Listo. Ahora, ¿cuánto gira? Pues el giro es este, ¿no? Ese es el giro. ¿Y cuánto es eso? Esto es 90 grados. Por lo tanto, como eso es 90 grados, se ha girado, mira acá, esto es, como esto es triángulo equilátero, ¿no? Esto es triángulo equilátero, esto es 60 grados, entonces esto es 60 grados, porque esto es una paralela, esta es la horizontal, eso es 60 grados. Y como esto es 90 grados, esto es 30 grados, ¿no? 30 grados. Por lo tanto, esto es 60 grados. Ha girado 60 grados, ¿no? Entonces gira 60 grados y ahora sí está en el plano horizontal, en el plano inclinado. Ahora sí está en el plano inclinado. Ahí ha girado 60 grados. Y ahora sí está en el plano inclinado. Entonces, este angulito de giro es 60 grados. 60 grados, ¿qué significa? Pi sextos radianes, ¿no? Y entonces, lo que yo quiero es el desplazamiento de este centro O, que se ha desplazado este arco de circunferencia. Arco de circunferencia que corresponde a un radio de 3 y a un ángulo de pi sextos. Y como yo sé que la longitud de arco es el ángulo por el radio, sería pi sextos por el radio 3. Pi sextos por 3. O digo, es ángulo de 60 grados, ¿no? No es 30, es 60. Entonces 60 es pi tercios. Pi tercios es 60 grados, vamos a escribirlo acá, 60 grados. Sería pi tercios por 3. Eso es la longitud de este arco, o sea, prácticamente pi. Ahora se desplaza. Lamentablemente, tenemos un pare, ¿no? O sea, el tope es hasta acá porque ya no hay más. Y ahí tiene que cambiar de dirección. Entonces se desplaza hasta la parte inferior
y lamentablemente no llega a tocar el punto B porque lo está deteniendo esta parte horizontal, o sea, solamente llega hasta antes del punto B, hasta acá. Hasta acá nada más es lo máximo que llega, ¿no? Hasta ahí, de acá hasta acá llega, no llega más. O sea, no está desplazándose todos los 10 metros, porque no ha llegado hasta acá que se ha llegado un poquito antes. O sea, ha llegado a desplazarse 10 metros menos este valor. Pero yo sé que este ángulo es 120 grados, este de acá es 120 grados. 120 grados. Y esos 120 grados yo lo puedo partir en dos. Esos 120 grados que está acá yo lo puedo partir en dos. Uno, este vértice B con el centro del disco y estoy partiendo los 120 grados en dos, 60 grados, 60 grados. Naturalmente radio es 3. Y como esto es 3, ¿no? Que se opone a 60, entonces esto es raíz de 3. ¿Por qué? Porque el cateto que se opone a 30 es un valor y el cateto que se opone a 60 sería ese valor por la raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿no? Entonces esto es raíz de 3 y por lo tanto también esto es raíz de 3. O sea que no recorre todos los 10. No recorre todos los 10. No recorre todos los 10. Recorre 10 menos raíz de 3. Recorre 10 menos raíz de 3. Entonces esta distancia azulita no es 10. Es 10 menos raíz de 3. Lo mismo pasa acá, ¿no? También recorre 10 menos raíz de 3, porque no recorre todo BC, recorre 10 menos esta partecita que es raíz de 3, o sea, 10 menos raíz de 3 también. También, lo mismo. Pero yo tengo que ir al punto D. Entonces ahí tiene que hacer un gran giro, ¿no? Porque está en el plano horizontal, ¿no? Y luego tiene que irse hasta este plano inclinado, pero tiene esta inclinación, ¿no? Entonces, tiene que girar todo esto para que se coloque en el plano inclinado. Esto es 90 grados y esto es 90 grados, ¿no? Y entonces, como esto es 60, y aquí ya tengo 180, aquí necesito los otros 180, entonces esto es 120, para que sea los otros 180. Entonces tiene que girar 120 grados. Y 120 grados, naturalmente, si pi tercios es 60 grados, 2 pi tercios es 120 grados. Así es que esta longitud de giro sería 2 pi tercios por 3, por esta formulita, ¿no? 2 pi tercios por 3. Luego que ya está en este plano inclinado, tiene que desplazarse. Ahí sí se desplaza totalmente porque no tiene ningún impedimento, ¿no? Aquí nadie lo detiene. Recorre totalmente el tramo CD, o sea, recorre totalmente el centro, recorre totalmente los 10 centímetros, sin problemas. Ese es el tramo más fácil, en realidad. Aunque parecía un poco más complicado por lo que estaba abajo, pero era el más fácil. Entonces sería la suma de 10 menos raíz de 10, 3, 10 menos raíz de 3 y 10 las. Los desplazamientos rectilíneos, los desplazamientos curvilíneos serían pi centímetros y 2 pi centímetros, ¿no? O sea, sería pi más 2 pi, 3 pi, y aquí tengo 10 menos raíz de 3, 10 menos raíz de 3, 2 por 10 menos raíz de 3 más 10, ¿no? Entonces aquí sería 30, ¿no? 30, y aquí 3 pi. De 30 y 3 pi factorizo 3, me queda 3 por pi y 3 por 10, ¿no? Y el menos 2 raíz de 3. Y eso es la respuesta que sería la alternativa C. Listo. ¿Está claro, jovencitos? Señorita. Ok.
¿Algún otro pedido? No hay de qué. La 4 de propuestos. Bueno, los propuestos ya resolví todos los problemas y vamos a repetir la 4. Vamos a repetir la número 4. Bien. Se tiene un trapecio. Bueno, un cuadrilátero de vértices A, B, C, D. Aquí está el cuadrilátero. Que está en el sistema coordenado rectangular XY. Y entonces A tiene coordenadas -6, -1. Está acá. B tiene coordenadas -5, 1, o sea, está en la parte que está encima del eje X porque tiene ordenada 1. C tiene -2, -2, que justo está acá en el tercer cuadrante. Esas son sus coordenadas de C. Y D tiene coordenadas -3, 2, o sea, está encima del eje X. -3, la parte negativa del eje X, pero encima de -3, 2. Primero hay que rotar la figura 90 grados en sentido antihorario. Con respecto al punto E, que es este punto que está en el cuarto cuadrante, el punto 5 menos 4. Ok. Y luego la trasladan 6 unidades hacia la derecha. O sea, son dos movimientos. Primero rotación en sentido antihorario, rotación de 90 grados y luego traslación de 6 unidades hacia la derecha. ¿Cuál es la suma de las ordenadas de los vértices resultantes? Bueno, ¿cuál es la suma de las ordenadas de los vértices de la figura y la posición final? Entonces, a ver, si por ejemplo giramos el punto A respecto del punto E, entonces trazamos la visual desde A hasta E, y esa visual que aquí está en celeste la giramos 90 grados. Está 90 grados. Entonces, la distancia de este punto A este punto E, la distancia vertical, o sea, de -1 a -4, vamos a dibujarlo acá. La distancia de -1 a -4, que sería la distancia vertical, ¿cuánto es? 3 unidades, bueno, 3 unidades, 3 unidades, esa es la distancia vertical. Y la distancia horizontal, que se ve con las abscisas, de -6 a 5, ¿cuánto es? 11, 11 unidades. O sea, yo prácticamente lo que tengo es esto de acá que tiene distancia vertical 3 y distancia horizontal 11, pero como yo giro 90 grados, ahora la distancia vertical se va a transformar en distancia horizontal de 3 y la distancia horizontal de 11 se va a transformar en distancia vertical de 11. De tal forma que el punto A' sería este. Y entonces, ¿cuál es la ordenada del punto A'? O sea, la segunda componente. La segunda componente, que es -4, va a bajar 11 unidades. Sería -4 -11. Sería -15. Y la abscisa de A', en realidad, es 5 acá y va a correr 3 unidades para allá. O sea, a 5 hay que quitarle 3 unidades y correría 5 menos 3, 2. Tendría una abscisa de 2.
Entonces, eso es el nuevo punto A'. Ok, listo. Esa es la primera. Ahora la segunda. Bueno, el punto B, mejor dicho. El punto B tiene coordenadas -5, -1. -5, -1. -5, 1. Tiene coordenadas -5, 1. Y yo quiero girarlo alrededor del punto E 90 grados. Esta visual la giro perpendicularmente, ¿no? 90 grados. Y este es el punto B'. ¿Cuáles son las coordenadas del punto B'? Pues yo sé que la distancia horizontal acá es la distancia de -5 a 5, que son 10 unidades. Y la distancia vertical es la distancia de 1 a -4. 1 está encima del eje X y -4 está debajo del eje X, la distancia sería 5. Entonces, aquí al rotar, simplemente estas proyecciones horizontal y vertical ahora van a hacer la vertical va a ser ahora horizontal y la horizontal va a ser ahora vertical. O sea, si yo quiero ver la altura, -4, baja 10 unidades, -4, -10, -14. Y para la horizontal, que era 5, yo le tengo que quitar 5 porque se va 5 para acá. 5 menos 5, 0. O sea, esas son las nuevas coordenadas del punto B, 0 menos 14. Para el punto C, cuyas coordenadas son -2, -2, aquí está, este es el punto C, -2, -2. Y yo tengo acá el punto E, que es 5 menos 4. La distancia horizontal y vertical a ese punto E, ¿cuál es? La distancia vertical de -2 a -4 son 2 unidades. Y la distancia horizontal desde -2 hasta 5 son 7 unidades. Entonces, esto va a girar 90 grados, 90 grados, 90 grados. Y entonces, este 2 ahora va a ser horizontal y este 7 va a ser vertical. Por lo tanto, ya tendría las coordenadas del punto C'. Que sería a 5 le quito 2, 3. Y a -4 lo bajo 7 unidades, -4, -7, -11. 3 menos 11. Eso sería el nuevo C'. Y para D, que es -3, 2, va a girar alrededor de 5 menos 4. Entonces toda esta visual la giro 90 grados, ¿no? Entonces tendría lo siguiente. Entonces toda esta visual la giro 90 grados. Bueno, y yo tengo que mi distancia vertical de 2 a -4 es 6 y mi distancia horizontal de -3 a 5 es 8. Entonces ahora el 6 va a ser horizontal y el 8 vertical. O sea, el -4 lo bajo 8 unidades, -4, -8, -12 sería. Y el 5 le quito 6. Si a 5 le quito 6, eso va a dar -1. O sea, las nuevas coordenadas van a ser -1, -12. Listo, tómenle foto a eso porque ahorita voy a borrar. Ahorita voy a borrar la figurita de verde y la figurita de mostaza. Las dos las borro, porque sigo con el siguiente movimiento, que es trasladar este cuadrilátero 6 unidades hacia la derecha. Va a ser una traslación horizontal, ¿no? Una traslación horizontal. Entonces, listo, voy a borrar. Listo, comienzo borrando.
Entonces, trasladar 6 unidades significa que la abscisa va a sumársele 6 nada más. Eso es todo. La ordenada no, porque verticalmente no se va a mover, horizontalmente nomás. O sea, todas las abscisas le sumo 6 unidades nada más. Toma 6, 8, 0 más 6, 6, 3 más 6, 9 y menos 1 más 6, 5. Esas serían las nuevas coordenadas. Pero de suerte que solamente yo quiero las ordenadas finales, que son menos 15, menos 14, menos 11 y menos 12. Que si yo las sumo, eso da menos 52. Y eso es lo que están pidiendo. ¿Está claro, jóvenes? Listo. Bien. Eh, tienen este micrófono y chat para participar. Si tienen algún otro pedido o quieren intervenir en algo o comentar alguna cosa. Ok, jóvenes. Ok, a ver. Hemos hecho en realidad todos los problemas propuestos. Sin embargo, si quiere pedir otra vez alguna de esas cosas, o algo de clase, o alguna otra semana, me lo dice.